estos resultados en términos económicos. El criterio de relevancia, recuerden esa palabra. Y el otro criterio tiene que ver con la relación costo-beneficio de, precisamente, costear ese producto o ese subproducto. En el caso de los subproductos, el esfuerzo realizado para costear ese subproducto es mayor, el esfuerzo es mayor a la retribución que obtenemos, el beneficio de realizar el costeo, de aplicar la herramienta. ¿Se entiende hasta acá? Entonces son esos dos criterios básicos de especificación. Por ejemplo, en el genérico donde trabaja Amin, el cuero muy probablemente sea irrelevante, ¿no? ¿Cuánto le presenta la gente? Nada. Bueno, entonces, de acuerdo al criterio de relevancia. Es un subproducto. ¿Pero es un producto o si lo tiro no es hecho? ¿Qué es? Ahí está. Si lo vendés es un producto. Si recibo o subproductos que tienen valor de mercado, pues puedo cobrar valor de mercado y que tenga disposición de compra. Si no tiene disposición de compra y vos tenés que hacer un tratamiento, ya para hacer un residuo. Ahora retomamos esa parte de la evaluación también, que es importantísima. Y bueno, volviendo ya al caso de aplicación nuestro, ya ahí bajamos al ejemplo nuestro de la aceitera. ¿Por qué consideramos que esta compañera consideraba que el expeller era un subproducto? ¿Por qué nosotros no consideramos que es un subproducto? Porque está el mayor porcentaje. Porque es relevante Bueno, y porque el beneficio es mayor al costo de implementar esa herramienta. Pero lo vamos a ver en términos económicos, porque se lo voy a explicar en términos económicos. ¿Cómo es la función de ingreso de la empresa? A ver si alguno se anima, alguno quiere sumar algún puntito. ¿Cómo definimos la función de ingreso? O el ingreso de la empresa. En este caso que estamos trabajando, ¿sí? Siempre vamos a bajar los ejemplos del caso práctico. Hagan la cuenta fácil. ¿qué es la función de ingreso? ¿Ah? ¿Qué función de ingreso? Exacto. Llévenlo a su trabajo diario. ¿Cómo cobran? El ingreso es el sueldo. Es como lo más básico. ¿Cómo cobran? Ingreso de la empresa. ¿Ah? Bueno, precio por cantidad de horas. por cantidad de horas. El tema, la función del ingreso es P por Q. Bueno, en el caso de la empresa, ¿cómo es? Profe, acá en Marón, una consulta. Todo lo que está hablando es de consulta, ¿no es cierto? Estamos trabajando algunos criterios que quedaron pendientes en la última clase, retomándolos, y después sí vamos a atender algunas consultas que ustedes puntuales tengan sobre el trabajo práctico, sobre el cuestionario de capacidad. ¿Sí? Ah, bueno, porque se escuchaba lejos y no sabíamos si estaban... Sí, es que no, la verdad no sé cómo resolverlo. No, está bien, era para ver si es de consulta, ¿no? Bueno, voy a tratar de quedarme por acá, entonces, si... No, es que no anda el micrófono, se me toma el micrófono de la computadora. Claro, pero se lo pueden desconectar y conectar ese y ese te sigue. ¿Y cómo nos conectamos micrófono está interno? No, Se puede, pero anda mal. anda mal. ¿Por qué ese sí te sigue cuando vas? No, pero se escucha abajo. Bueno, de nuevo, ¿cómo definimos la función de ingreso de la empresa? Aplicada, vamos a aplicar el concepto. Después lo vamos a retomar en los últimos pasos, pero es importante... P por Q dijimos, ¿no? Bueno, sería el precio 1, el precio del producto 1 por la cantidad del producto 1 que, supongamos, el precio de la botella de aceite, por la cantidad que vendemos de botella de aceite. ¿Sí? El precio 2 por la cantidad del producto 2, en este caso, supongamos que nuestro producto 2 es el contenedor de aceite. ¿Vamos? Y el precio 3 por la cantidad vendida del Feller nos define los ingresos de la empresa. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hacemos este análisis económico, vamos a detectar que la venta de aceite nos representa el 50, no me acuerdo el número, el 50 y pico % de los ingresos, este segmento. La venta de contenedores era el 14%, yo lo estimé ayer, pero no me acuerdo del precio, lo calculé ayer. Era el 14%, 52, 14 más o menos, y esto casi un 30%. ¿Sí? La venta exterior representa casi el 30%. No sé, ¿es relevante o no es relevante? Es sumamente relevante. Es la segunda fuente de ingresos de la empresa. Y cuando analizamos la estructura de costos, nos vamos a dar cuenta que mucha parte de lo que pagamos de la materia prima la pagamos con los ingresos del exterior.
parte de la mano de obra la pagamos con los ingresos del PEL. Entonces es sumamente relevante. Y tengan en cuenta que esto ya es teórico, que los subproductos no se costean. ¿Sí? Se evalúan, como dijo Santi, distintas herramientas, y una de ellas es a precio de mercado. ¿Estamos? Entonces, estas preguntas de parcial. Miren lo bueno que estamos hoy, que ya estamos adelantando una pregunta parcial. Lo pueden anotar todos si quieren. Y además, si vos, por ejemplo, tomás su producto, tomás el FL como un subproducto, luego después cuando hagas los análisis de los costos conjuntos que tenés previo, al tener punto de separación, si vos tomás como subproducto, a ese subproducto no vas a tener en cuenta todos los costos anteriores. O sea, vos todos los costos anteriores los vas a tener en cuenta solamente en los dos productos, en el aceite de botella y en el contenedor. Entonces se llama como un subsidio de los costos hacia ese FL que tomaste como un subproducto. ¿Entiendes? Vos cuando lo tomás como un subproducto, todos los costos anteriores no se lo incorporás en el subproducto. Porque el subproducto se valora al mercado, que se encuentra en el costo. Entonces, quizás vos tenés 100 de costos conjuntos para obtener los dos productos más el subproducto, y esos 100 se lo vas a incorporar a estas dos. Claro, y a este no. Pero este te representa un 30% y te utiliza un 80% de la materia prima, que es la relación técnica. Exacto. Entonces, por ahí viene la mano ahí. ¿Entendió? El 82%. ¿No de mencionar eso? No. Estamos tomando. ¿Qué es valor de mercado? Sí, pero ¿Qué es? La hipótesis de que no tomemos el Stellar como un producto principal, sino como un subproducto. sí. Que no es lo que hicimos, lo tomamos como hipótesis. Sí. ¿Pero por qué? ¿Qué pasaría si Por la se muere? relevancia histórica y por el costo por lo que Todos los costos anteriores no se no se los van a incorporar al subproducto también. Entonces, que yo, subproducto te va a dar un ingreso, va a decir, hagamos todo subproducto, porque mi margen del subproducto es grandísimo. Pero se lo aplica a lo otro. Probablemente es relevante tener en cuenta. Por eso es que también se compara como tres objetos de costo. ¿Sí? ¿Se ve ahí? Cuando se habla de valor de mercado, me parece que Después. Déjalo ahí. Bueno, bárbaro. Después pones presentación y usas la presentación. Cuando uses la pizarra, perdón, gente que interrumpo. Cuando uses la pizarra, tenés que salir de la presentación así ellos ven la pizarra. Bueno. ¿Dónde habíamos quedado? En que era una pregunta de parcial. Los subproductos no se costean, sino que se evalúan al precio del mercado. Es una de las herramientas. ¿Y qué implica que no se costeen? A ver quién suma un puntito más. ¿Qué implica que no se costeen los subproductos? ¿Qué es costear? Ya lo vi en un punto con Santi. Sí. Tienen relevancia, pero no sé. Bueno, pero la herramienta que nosotros aplicamos, la aplicación es costear. No son objetos de costo, ¿entiendes? Sus productos no son objetos de costo. No los tratamos como tratamos a los objetos de costo. No los clasificamos. Bueno, ojo que si es su producto no es merma, No. Cuidado por eso. Está. No, pero lo importante es. El producto vos lo podés vender, tenés un ingreso sobre eso. ¿Vieron? Ahora están haciendo mates con el polvillo de la hierba. Bueno, entonces eso para la industria de la hierba lo tiraban. Ahora tienen era una merma. Era una merma pero lo tiraban. Ahora Lo transformaron en su producto. lo pudieron. No, pero está producto ahora. ¿Por qué? Y si ahora lo están utilizando y lo están vendiendo. Pero no la yerbatera, lo vende otra empresa. Ahora lo interesante sería que la otra empresa no le pague por eso, sino que, mira, yo te lo recojo, te limpio el lugar. Se usa mucho eso. Pero supongamos que de esa función de ingreso total que hizo Franco, el espera que el último representaba el 1-2% del total de los ingresos. ¿Sí? Ahí ya no lo considera como un producto principal de tu empresa, no lo plantea como un objeto de costo, sino sí como un subproducto. ¿Sí? Y ahí no haces el costeo de tu producto, sino que lo valora solamente con el valor de mercado que vos tenés. ¿Entiendes? Esto es importantísimo porque es estructural. Andrea lo que consideraba que para ella era un subproducto. Si es un subproducto no es un objeto de costo, no entra el sistema de costeo, por lo menos no entra como objeto de costo, entra después, como mencionó Santi, en costos conjuntos, que hace disminuir el costo conjunto.
Entonces, bueno, eso como primera cuestión tiene que quedar clarísimo porque es pregunta de parcial, ya se los adelantamos, así que ya ahí todos parten de un punto. El producto se vende sin agregar de nada, o sea, lo que O muy tiene, poco. claro, lo vende. Bueno, entonces, tenemos tres objetos de costo nosotros en nuestro caso de estudio por esos dos criterios, el de relevancia y el de costo-beneficio del costeo. Después, pasamos ya sí a la otra pregunta que estaba relacionada a capacidad y que la compañera mencionaba cómo analizaba distintas unidades de medida en las distintas etapas del proceso productivo, ¿sí? Etapas que estaban mencionadas en distintas unidades de medida. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bueno. Ahora vamos a ver lo que yo les mencioné en la clase pasada. Recuerdan que les dije que el costeo era una herramienta para obtener una respuesta y que hay múltiples caminos para llegar a esa respuesta, ¿sí? Ahora se los voy a demostrar con un ejemplo de que eso es real, ¿sí? Lo vamos a bajar a la aplicación. ¿Cuál era el cuello de botella? Esto ya todos lo saben porque lo respondieron en el cuestionario. ¿Cuál era el cuello de botella en términos de infraestructura de nuestro proceso productivo que estamos realizando? La extrusora, el extrusado. Era la tarea número 4. No recuerdo. Bueno, vamos a verlos en distintas unidades de medida. Yo se los puedo plantear como alternativa a. Yo les mencioné en la clase pasada, presencial, y ahora de nuevo. ¿Me escuchan bien, Varón, Pico, Ladela? Sí, por ahí cuando te alejas de la computadora se escucha todo el bullicio del aula. Por ahí sí. Acá también. Estábamos Pongan más también. culpa de. No voy a decirlo. De los agresivos. Estamos trabajando cómo detectar el cuello de botella y cómo analizar distintas etapas del proceso productivo que están definidas por distintas unidades de medida. ¿Sí? Que era también una pregunta que había hecho la compañera y que tenía dudas al respecto y que nosotros se las pudimos evacuar esas dudas, pero por ahí no quedaron claros para todos. Entonces, yo les decía que hay distintos caminos para llegar a esa respuesta. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Bueno, miren los distintos caminos que tenemos. Alternativa 1. Yo les puedo decir que la extrusora tiene una capacidad para procesar, y estos son números simbólicos redondos para que todos lo puedan interpretar, una capacidad para procesar 1 tonelada de granos por hora, ¿sí? De soja y esquiazol. ¿Qué otras alternativas tenemos para mencionar? 1000 kilogramos por hora. ¿Por hora? Sí, esta es la capacidad de la extrusora. Expresado de una forma. En nuestro ejemplo. La otra alternativa que nosotros podemos mencionar es que la extrusora tiene una capacidad para procesar 180 litros de aceite por hora. ¿Sí? Esto es insumo. 1000 kilogramos de soja, de girasol, es insumo, ¿sí? De materia prima. La alternativa 2, que lo podemos expresar, es a través de 180 litros por hora. Y la alternativa 3, ¿cuál sería? A ver si me siguen. ¿Si me interpretan? Esperen. Yo les puedo decir que la capacidad de la extrusora es de ¿cuánto? 820 kilogramos de Speller por hora. ¿Sí? Estas son 3 formas distintas de decir exactamente lo mismo. ¿Me siguen? Esto es capacidad. La capacidad de la extrusora. Lo que vos planteas también es correcto. Tenés otra unidad. Sí, Para trabajar en la misma unidad tenés que. Entonces, estas son relaciones técnicas de insumo-producto. En la primera alternativa las expresamos como insumos, como grano. En la segunda alternativa las expresamos en el producto 1, que es litro de aceite. En la alternativa 3 las expresamos en función del producto 3, o 2/2, que es el espero. ¿Sí? Pero son 3 formas distintas de decir exactamente lo mismo. Ahora vamos a capacidad de uso y el nivel de actividad. Yo les puedo decir que en realidad esa extrusora se usa que voy a procesar 500 kilogramos de grano. ¿Sí? ¿Me siguen? Ahora el 500, que vamos a procesar 90 litros de aceite por hora. ¿Estamos? Y que vamos a procesar 410 kilogramos de Speller por hora.
Esto es nivel de actividad. Nosotros en la administración agroindustrial lo vemos como capacidad normal. ¿Sí? En este caso, la capacidad de uso y la capacidad ociosa es exactamente lo mismo. ¿Me siguen o no? No, ¿usted entiende? ¿Cuál es la capacidad de uso? El nivel de actividad también son tres formas distintas de decir exactamente lo mismo. ¿Cuál sería el nivel de uso de la capacidad instalada de la extrusora en este caso? La maté ahí. Bueno, la capacidad de uso es el 50%, utilizamos el 50%. Procesamos la mitad y tenemos la otra mitad capacidad ociosa. Bueno, entonces, capacidad de uso y capacidad ociosa es lo mismo en los tres niveles acá. ¿Sí? Es lo que se denomina la capacidad máxima práctica, lo mismo sí, y para abajo es el nivel de actividad, si vos empezás ex ante, que vos prevés, nivel de actividad previsto, y si ya pasó, nivel de actividad real. ¿Sí? ¿Entiendes? Recuerden siempre, si ya pasó, es real, si es a futuro, es... Ahí suponiendo que estamos trabajando horas efectivas en tiempo efectivo. ¿Sí? Si lo trabajamos con el total de 2 años, ahí sí salimos la capacidad máxima teórica. A lo que quiero llegar es que, y ahora vamos a ver cómo establecer, cómo comparar, que era la pregunta puntual de la compañera. Pero a lo que quiero llegar es que no se queden con que hay una sola respuesta posible, ¿entiendes? Y que hay distintos instrumentos que a ustedes les permiten expresarlo de otra forma. ¿Me siguen o no? Bueno, nosotros lo brindamos en litros por año, porque es nuestra fórmula de nuestro producto final. Pero con la compañía lo planteaban en toneladas, no estaba mal. Bueno, ahora, nosotros en nuestro proceso teníamos 9 etapas, ¿sí? 1, 2, 3, hasta la 9. ¿Cómo podemos comparar esas 9 etapas que están expresadas en capacidades diferentes? O en unidades diferentes, ¿sí? Porque una estará expresada en litros, otra estará expresada en kilogramos. ¿Cómo los comparamos? ¿Cómo detectamos el cuello de botella cuando están expresados en unidades diferentes? Tenemos que llevar todo a una misma unidad de medida a través de esto, de las relaciones técnicas de insumo y producto. En nuestro caso, como bien dice Santi, lo llevamos todo a litro, pero lo pueden expresar también en kilogramos de insumo o en kilogramos de pelo. Les va a resultar lo mismo. Entonces, ¿cuál es el criterio ahí para identificar el cuello de botella? Cuando lo expresamos, siempre en una misma unidad de medida. Bueno, supongamos que lo llevamos todos a kilogramos de pelo para cambiarle el modo de pensar la distribución de ese proceso. Y ver la capacidad, no sé. ¿Cuál es el cuello de botella? Si no llegó como al máximo que tiene. Esa una, que ahora la vamos a ver, pero bueno, la que comentó Santi, es que el cuello de botella es el más lento, ¿sí? O que también el de menor unidades físicas por unidad de tiempo, ¿entiendes? Ese es el cuello de botella. La otra forma es expresarlo a través de capacidad de uso o capacidad ociosa. El que tiene mayor capacidad de uso es el cuello de botella. Y el que tiene menor capacidad ociosa o menor capacidad ociosa es lo mismo. ¿Entienden? Mayor capacidad de uso, menor capacidad ociosa. Bueno, esas son dos formas de analizar y detectar el cuello de botella. Ahora, una cuestión muy muy importante que estaba en el práctico, pero no sé si eso le quedó claro a todos, es que el cuello de botella y la capacidad la podemos analizar desde dos puntos de vista. Uno es sobre la infraestructura, ¿sí? La capacidad de la infraestructura, y la otra es sobre las personas. Pongamos un ejemplo. Estamos trabajando con una embutidora de chorizo, ¿sí? Tenemos una máquina para picar carne que nos permite procesar 50 kilogramos de carne por hora. Tenemos una embutidora que también nos permite procesar 50 kilogramos por hora. ¿Cuál es la capacidad ahí? ¿Es 50? Si tenemos una sola persona, no. Depende. Esa es la respuesta, depende. ¿Se entiende? Si tenemos dos personas, una que está en la picadora de carne y otra que está en la embutidora, es 50. Si es una sola persona que se encarga para las dos tareas, y la mitad de la hora va a estar picando carne y la otra mitad de la hora va a estar embutiendo. ¿Se entiende? Entonces la capacidad no solamente se define por la infraestructura física. ¿Vamos? Que en este caso sí, era... se define, como dijimos, el costo de la retribución a todos los factores de producción, ¿sí? En este caso tomamos dos factores de producción.
capital físico, la infraestructura y la mano de obra. Pero también puede llegar a ser el financiamiento. Por ejemplo, yo tengo un campo que tiene pasto, tengo los animales, tengo la mano de obra para poder trabajarla, pero no tengo el capital, el financiamiento para poder mantener el subterráneo en el campo y tengo que venderlo. O el clima, bueno, cuestión así, nosotros trabajamos con dos factores, la mano de obra y la infraestructura, pero también puede existir también el cuestión del capital, que hoy en día el financiamiento es... Por eso además tenemos un rubro de costo que es el financiamiento. Entonces, más allá que la mano de obra y la física también son los que más se trabajan. Sí, yo les podría haber dicho que en realidad el único proveedor de redondo que tenemos es También. provee 100 kilogramos. Entonces la capacidad está dada por los recursos, no por la infraestructura. El ejemplo de la cabra y vos tenés la capacidad física para procesar tantas cabras, tenés la mano de obra empleada para procesar tantas cabras. Después no tenés proveedores de cabra. Entonces, muchas veces cada negocio tiene su vida propia. Nosotros planteamos como un ejemplo en estos dos, pero también. En la industria láctea es muy importante. En la bovina está más estacionalizada durante todo el año, pero en la caprina es durante 3 meses, no nos pueden nosotros, pero sí, durante 3 meses. Entonces tu capacidad está dada por el insumo, no por durante los otros 9 meses no podés producir. ¿Entiendes? Tienes una capacidad ociosa altísima durante esos 9 meses. Esto con respecto a la capacidad, cerramos acá estos 2 puntos que me parecían importantes que los mencionemos. No sé si ustedes tienen dudas, consultas, preguntas sobre el práctico y sobre el cuestionario. Bueno, el frigorífico de Liebre, de Pico, no solo que está restringido por la capacidad que tiene de producción, que es 3 meses al año, hasta las nieves en el invierno, sino por el comercio exterior también. Hay años que no les conviene exportar y ese año no producen. Y ellos tienen un convenio particular con los operarios donde trabajan en el año 3 meses. Después tienen 5 o 6 fijos de mantenimiento. Entonces ellos tienen un costo altísimo fijo que lo tienen que recuperar en esos 3 meses de trabajo. Entonces solamente el proveedor de materia prima también la demanda. La demanda, claro, porque si no exportan, listo, la liebre se come, la llevan todo en Alemania. Si ese año no hay buen mercado, listo, no lo producen. Bueno, dudas, preguntas, consultas sobre el práctico y sobre el cuestionario. Te miro vos porque me entendías. Sandy, pregúntame vos. Sí. No, hay un valor ahí que no sabemos de dónde sale, de capacidad, que es de almacenamiento de aceite a granel. ¿Por qué 9.000? No sé, porque también. No, 4.000. Y lo tenés que calcular. ¿Pero cómo lo calculan? Qué lástima, qué justo. Pero bueno, ¿cómo calcularían el almacenamiento del aceite? Por lo que tenés, o sea, por el espacio que tenés para almacenar. No. Lo que pasa es que habla de los. ¿Qué es la pregunta? ¿Cómo lo calcularían el almacenamiento del aceite? Pónganle que ustedes no tienen espacio y dicen, bueno, hoy tengo que almacenar aceite. ¿Cómo hacen? Por el espacio que tiene, cambió de vuelta. Capaz que se actualizó la voz. Sí, ese se me mira ahora, dice almacenamiento. No, dice 10.000. Pero no dice 9.000. Pero dice 9.000 en el de abajo. Pero bueno, ¿cómo calcularían? No por lo que hacen. ¿Sabes por qué? Porque si no te limita y te pone otro cuello de botella. ¿Se entiende? Yo le pregunté cómo calcularía el almacenamiento de aceite. Si no tuviesen almacenamiento, bueno, ¿cómo lo calcularían? No lo haces por lo que haces, porque vos lo estás haciendo con un cuello de botella. Eso, pero el caso que tenés que acá para sacarlo. Pero por lo que tenés para almacenarlo. No, porque vos podés tener un terreno gigante y decir, bueno, hago un depósito gigante. No, porque lo yo produzco me está dando de la limitante de usar. ¿Cómo calcularían ustedes? ¿Qué factores tendrían en cuenta? Bueno, en el lado de mirar, puede ser el aceite. El almacenamiento Las condiciones que hay, ¿ah?
desplazamiento, digamos. La orientación, No, el espacio como decía ayer. Sí, pero pasa que en el doc, capaz que en el doc, capaz que falta el Ahora apareció, no era ni. ¿Cómo ahora? Eso que está impreso Anoche lo imprimí, seguramente. Desde el principio. Para mí estaba desde el principio. Capaz, ustedes no pueden. Tengo tanto número en la cabeza. Bueno, porque si no escuchan del otro lado, ¿sí? Por ahí es importante que para las próximas clases consigamos un micrófono, porque está buenísimo el debate que se arma. ¿Sí? Es importante que el doc... Chicos, ¿me escuchan? ¿Me escuchan o no? ¿A qué hora es el almuerzo? No, estoy buscando el mensajito de ellos, disculpe. Pensé que me estaban invitando a comer a todos. O si quieren ir a Wilfreda, pues hay que seguir todavía. Bueno, chicos, porque si no nos escuchan del otro lado y es bastante... Por ahí vamos a pedir que nos consigan el micrófono así escuchan todos. Es importante que el doc lo trabajen en línea, ¿sí? Que no lo tengan impreso así, porque nosotros, es lo que les mencionaba hoy al principio. Bueno, pero nosotros vamos corrigiendo cosas que detectamos y después ustedes se pierden. ¿Sí? Por eso resulta que ustedes no entienden algún término o algo. Lo modificamos, lo buscamos más o menos, ¿entiendes? Porque nosotros mandamos palabras raras. Pero. Bueno, entonces, ¿por qué es importante definir la capacidad? El cuello de botella y la capacidad del proceso productivo del caso de estudio que estamos trabajando. ¿Por qué es importante? ¿Por qué creen que es importante? El componente físico de muchísimos de los costos que vamos a trabajar ahora. Entonces, un repaso súper rápido. Lo que vimos hasta ahora son objetos de costo, los identificamos, definimos las unidades de medida, el horizonte temporal sobre el que los vamos a trabajar, los clasificamos en función del costeo financiero, en directos, indirectos, en función del costeo gerencial, en variable, fijo de estructura y fijo de operación, en función de la erogabilidad, si eran costos conjuntos o no, y por rubro. Creo que hasta ahí era todo. Hola, ¿cómo estás? Hasta ahí lo que es capacidad, ya definimos la capacidad de nuestro proceso. Ahora lo que vamos a entrar es en la escalera del costo económico, ¿sí? Vamos a empezar a definir nuestra escalera de costo. Lo vieron todo en el libro, ¿verdad? Lo tienen todo súper claro. ¿Tiene forma de escalera literalmente o no? Bueno, y vamos a trabajar puntualmente con los primeros dos escalones de la escalera de costo. En el primer peldaño de la escalera tenemos el costo primo. Y como yo tengo una habilidad innata, especialmente, ustedes me dirán, o estarán pensando que es, carajo, es el costo primo, ¿no? Están pensando eso. ¿Alguno lo recuerda? Ya. La que va por el paso 17, ya no, el 15 va por el 17. No. El costo primo, el primer costo primo. La chica que entró última, ¿quién es la chica? ¿Dónde está la chica que entró última? Allá, vos. Vos que entraste última. ¿Qué es el costo primo? Te maté. Bueno. ¿Me siguen? Ahí vamos. Si lo piensan, es bastante intuitivo dónde están parados en el trabajo práctico de aplicación. ¿Sí? Son los materiales directos y la mano de obra directa. En el práctico, ¿qué es? A ver, y ahora vos estás... ¿Materiales directos? No, mano de obra directa. Materiales directos y mano de obra directa. En el práctico que estamos trabajando, ¿qué es? Los materiales directos sería la soja. No. ¿Qué es en términos de desarrollo? En pestañas, en pasos. Y la mano de obra. La materiales y mano de obra. Pero qué número de pasos. Paso 4 y 5. 4 y 5, bien acá la compañía, un punto más para la compañía. Vos sí, no como ella, bien.
Estaba ensañado. Bueno, es paso 4 y paso 5 el trabajo práctico. Por eso yo les dije que vamos a empezar a trabajar con la escalera de costo económico. El siguiente paso es el paso número 6, que son los costos indirectos de la producción. Entonces, eso es costo directo. Le vamos a sumar un peldaño más, esto, que son los costos indirectos de la producción. ¿Le siguen hasta acá? Sí. Bueno, estos se denominan factores de costo. ¿Por qué? Porque afectan, no necesariamente negativamente, pero afectan la productividad y la producción de la empresa, ¿sí? La función de producción de la empresa. Entonces, mano de obra directa y materiales directos más los costos indirectos de la producción son los factores del costo que representan la función de producción de la empresa. Vamos a sacar los costos de producción, que son las primeras dos peldaños. Si a eso le sumamos. Ahí, Franco, hay que decir que eso se denomina así, por cual yo estoy primero, porque la contabilidad, lo que denominan el costo de la empresa, tiene en cuenta esos tres componentes. Porque ha ido evolucionando la teoría del costo, dice, bueno, ahora como ve ahora, esos tres componentes no es lo que te definen el costo de la empresa, estas cuestiones son más importantes que te definen el negocio. A esos tres factores, mano de obra directa, materiales directos y costos indirectos de la producción, le sumamos los costos comerciales directos e indirectos, ¿sí? Y nos componen el costo de explotación. Acá estamos, ese sería el escalón número 3 de la escalera de costos. Acá estamos. Luego te dice, el primer escalón, que es el costo primo, el primer escalón, que son los pasos 4 y 5 del trabajo práctico integrador. Son los materiales directos y la mano de obra directa. Eso se denomina costo primo. Luego le sumamos los costos indirectos de la producción, en el siguiente escalón, y obtenemos la función de producción, los costos de producción de la empresa. Como bien decía Santi, eso viene de la contabilidad de hace 30 años. Nosotros lo ayornamos un poco y en realidad Santiago Moreno, que es quien escribió el libro, y desde la mirada de la administración le agregamos nosotros costos para definir la función de la empresa. En el siguiente escalón, en el número 3, agregamos los costos comerciales directos, de comercialización directa e indirectos, ¿sí? Y ahí tenemos la función de explotación, el costo de explotación de la empresa. Luego le sumamos en el cuarto escalón los costos de administración, ¿sí? Y ahí tenemos los costos de la empresa, los costos de la empresa. En el siguiente escalón, esto ahora lo vamos a repasar, pero es un poquito complicado, pero ahora lo vamos a repasar. En el siguiente escalón le sumamos los costos financieros, de financiamiento. Y ahí obtenemos el costo total, ¿sí? ¿Ya con eso terminamos? ¿Te parece que terminamos o falta algo? Recuerden. Costos conjuntos. Costos de producción, los tres factores del costo, los costos de producción, le sumamos los costos de comercialización, los costos de administración, los costos financieros, y hasta ahí llegamos al costo total, ¿sí? ¿Qué nos estaría faltando? Pues pensamos para adelante, tenemos una previsión, ¿sí? ¿Qué dijimos que incorporábamos? Cuando era ex ante no lo tenemos en cuenta, pues ya pasó. Cuando era ex post no lo tenemos en cuenta, pues ya pasó. Y cuando lo miramos hacia el futuro, ahí lo incorporamos, pues estamos pensando hacia adelante. Y que es un componente que tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Costo de oportunidad, bien. Le sumamos el costo de oportunidad y el costo total y obtenemos la famosísima escalera del costo económico. ¿Sí? Si nos quedamos sin tener en cuenta el costo de oportunidad, que llamamos el costo económico, ahí existe una diferencia entre el costo económico y el costo financiero. ¿Sí? Llegamos a la curva del costo total, que de la contabilidad que se denomina el costo financiero, porque no tiene en cuenta dentro del sí mismo el costo de oportunidad, tiene en cuenta solamente lo que es erogable, salvo amortizaciones. Si sumamos el costo de oportunidad, que es un costo no erogable, ahí llegaríamos al costo económico porque estamos retribuyendo a todos los factores de producción. ¿Sí? El costo de oportunidad tiene esa función, retribuir a lo que nosotros tenemos parado, nuestro capital, nuestra mano de obra, en este caso que no lo retribuyemos, como costo de oportunidad de la empresa.
sí o sí lo tenemos que tener en cuenta ex ante para ver la viabilidad del negocio. ¿Sí? Yo quería hacerlo rápido y ya me comí una hora. Me voy por las ramas. Para llegar a ese momento a las preguntas. Pero Me voy por las ramas. Si yo me voy por las ramas, ustedes me atraen. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con los factores de costo. ¿Sí? Con los tres primeros peldaños. Con el costo primo y con los costos indirectos de la producción. Que son pasos 4, 5 y 6 del trabajo práctico integrador. Después si llegamos, voy a hacer todo lo posible para pasarlo lo más rápido posible, porque ustedes ya las tienen impresas, lo han leído. Así que muy rápido voy a tratar de pasar. Pasamos al tópico 2, que yo les mencioné. A ver, Santi, si me ayudas. Materiales, antes de que... Materiales. ¿De qué hablamos cuando hablamos de materiales? Y no vale leer. Solo insumos. Bien. No, pero estamos más hablando de... Bien, son aquellos bienes que se consumen y se agotan durante el proceso productivo. Acá retomamos algunos conceptos que los tienen hiper, mega, recontra, claro, ya que venimos de la teoría general de los sistemas. Lo vieron un montón, lo vieron con Amin en sistemas, ¿no es cierto? Lo vieron con Amin, con Ricardo Gutiérrez. Bueno, entonces, muy rápido, porque este ya lo vieron. ¿Se acuerdan que era un conjunto relacionado de elementos que componían un todo, donde ingresábamos entradas y obteníamos resultados? Exacto. Que teníamos un entorno y un contexto externo. Bueno, esto en la administración agroindustrial lo tomamos como proceso de producción, ¿sí? El proceso productivo, el proceso de transformación de insumos en productos, ¿sí? Desde la óptica de ustedes como profesionales de las ciencias agroalimentarias, imagino que estarán encuadrados en ese marco, lo vemos como proceso de producción. ¿Vamos? ¿Hasta acá? Bueno, entonces, los materiales son todos aquellos que se consumen durante el proceso de producción. Esto está clarísimo, me imagino, ¿cierto? Y tenemos distintas funciones, distintas formas de clasificarlos. Una de ellas es desde el costeo financiero, que ya lo mencionaba Santi. Y que esto también lo tienen recontra mega claro porque lo vimos en la unidad 2, en el paso 2, ¿no es cierto? ¿Cuándo son directos y cuándo son indirectos los materiales? Cuando se lo puede relacionar directamente y en forma certera con el objeto de costo. ¿Sí? Siempre recuerden, con el objeto de costo. Cuando no lo podemos relacionar en forma certera al objeto de costo, son indirectos. Bueno, en el paso 4 vamos a trabajar con los directos. ¿Sí? Bueno, esto también desde el costeo gerencial, de acuerdo a su variabilidad, tenemos costos materiales que son variables o fijos de estructura y de operación, y algunos que son mixtos, que tienen un componente fijo y un componente variable. Estos todos se acuerdan la clasificación en función de la variabilidad, ¿verdad? No me tengo que detener acá. Bien. Y también los podemos clasificar en función de cómo se incorporan, en qué etapa del proceso se incorporan y cuáles son las características que le brindan al producto y al proceso productivo, ¿sí? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos materias primas, tenemos distintos componentes, tenemos lubricantes, combustible, ropa de trabajo. Los tengo, bueno, el listado para que los puedan identificar. No voy a tener acá porque es bastante intuitivo, además lo quiero hacer rápido, así pasamos directamente al trabajo de aplicación. Pero más o menos para que cuando ustedes vean el doc los puedan identificar en función de la descripción que nosotros les dimos y con cuál trabaja la empresa. Arriba. Bueno, esto no me voy a detener demasiado porque es bastante intuitivo, ustedes ya los conocen. Y también tengan en cuenta que los materiales cumplen un ciclo de vida, tienen un ciclo de vida, ¿sí? Que los podemos analizar como si fuera una rueda que va girando. Cuando termina ese ciclo de vida, comienza el ciclo de vida del siguiente material. ¿Y qué es lo que hacen? Es que gire el proceso productivo, ¿sí? Que esté en constante movimiento, constante ejecución del sistema. ¿Vamos a tocar? ¿Me entienden?
¿Y cuáles son los componentes, los pasos, las etapas de ese ciclo de vida? ¿Qué se imaginan? No lo voy a poner, igual ya lo tienen, así que lo expongo. Bueno, nosotros acá los dividimos en 4 etapas que tienen que ver con, a ver si lo puedo sacar, que es con el aprovisionamiento. Esto nosotros en la administración agroindustrial lo vemos como gestión de inventario, ¿sí? Esto tiene que ver a cómo adquirimos la materia prima, quién se la compramos, en qué cantidad, con qué periodicidad, compramos una vez por mes, compramos una vez cada 3 meses, una vez por año, a quién le compramos, tenemos distintos proveedores, ¿quién nos provee la materia prima en grano? Muchos productores, un solo productor, bueno. Esto tiene que ver con a qué precio, con qué calidad, tiene que ver con lo que yo les mencionaba recién, que es la gestión de inventario. La siguiente etapa del ciclo de vida del producto tiene que ver con el almacenamiento, es decir, dónde lo almacenamos. Ingresa la materia prima, los granos, ¿y qué hacemos con eso? ¿Tenemos espacio físico para almacenarlo? ¿Pasan directamente a un silo? ¿O cómo lo mantenemos? Bueno, todas esas cuestiones tienen costos, ¿sí? Porque es capital que tenemos paralizado, ¿sí? Almacenado. Y además tenemos infraestructuras, los silos son infraestructuras. La siguiente etapa tiene que ver con el consumo, es decir, en nuestro caso eran 9 etapas, en cuál de las 9 etapas se consumen esos materiales. Se consumen al inicio, como la materia prima, se consumen al final, como las cajas, las botellas, las etiquetas, que tenemos un material, nosotros lo tenemos como comercialización ahí. Se consumen durante, en varios procesos productivos. Bueno, todas esas cuestiones las tenemos que analizar e incorporar. Y por último, lo que tiene que ver con que ahí lo tenemos como el desecho o reciclaje, ¿sí? Los volvemos a incorporar al proceso, o hay materiales que se vuelven a incorporar, a reciclar. Bueno, todas esas cuestiones las tenemos que tener en cuenta. Y también consideren que cuando termina el ciclo de vida de un material, comienza el siguiente, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo les mencionaba recién? ¿Qué es lo que hace girar el proceso productivo? ¿Cómo podemos evaluar los materiales? Que un poco Santi ya también lo había mencionado. Tenemos distintas técnicas contables, primero salida, primero entrada, bueno, esto ya lo vieron también, pero donde nosotros nos ponemos el foco y la recomendación nuestra es que utilicen esta técnica, ya que nosotros utilizamos, que tiene que ver con el costo de adquisición, ¿sí? Ustedes, cuando compran la materia prima, por ejemplo la tonelada de soja o la tonelada de girasol, no solamente el componente monetario de ese material, no solamente es la factura que nosotros pagamos, ¿sí? Sino que ahí, en el costo de adquisición, debemos incorporar todo el esfuerzo para poner en la planta esa tonelada de soja. ¿Estamos? Encima. Les voy a dar un ejemplo súper práctico, cotidiano. Todos utilizan las plataformas de e-commerce, ¿no es cierto? Pedido Ya, Mercado Libre. Cuando uno compra un producto en Pedido Ya, le llega con el ticket del comercio, ¿sí? Le compran un kilo de helado y le llega el ticket de Fredan, del inicial. Pero ese no es el costo, el componente monetario de ese material. Ya no es material, pero es un ejemplo. Sino que ahí van a incorporar las comisiones de la plataforma, el pago al delivery, y todo eso debe estar incorporado como costo de adquisición. Cuando nosotros lo incorporamos al Excel, lo incorporamos como costo de adquisición y tenemos en cuenta todo el esfuerzo que nosotros realizamos para tener ese material en la planta y lo podamos utilizar. ¿Estamos? Bueno, esa es la forma correcta que nosotros consideramos correcta para evaluar eso. Sandy, no sé si quieres agregar algo. No. Yo quería tomar agua con más, Bueno, con respecto a las mermas, ustedes ya lo vieron, tenemos mermas que son normales, que son propias del proceso, y mermas que son anormales, ¿sí? Cuando son anormales, las incorporamos como pérdida o como resultado económico. Sí, no sé si alguien quería decir algo. Bueno, sí. Y después tenemos otras pérdidas y mermas que tienen que ver con roturas, con robos, no sé, con envases que se rompen, que se pierden, y distintas cuestiones que también las debemos incorporar en el cálculo. Hasta acá, paso número 4, que tiene que ver con los materiales directos. Pasamos al paso número 5, que es la mano de obra. Mano de obra también directa. Y acá lo que consideramos, creo que esto ya lo charlamos en alguna clase de consulta, creo que vos nos habías preguntado, ¿puede ser?
Ah, ¿viste cómo me acuerdo? No, pero está perfecto. ¿Qué les dije yo al comienzo? Que está buenísimo que me pregunten. Por eso yo me sé tu nombre, capaz después cuando corrija tu parcial, Preguntó mucho. No, pero al contrario, le interesa. ¿No? Por ahí te falta un punto para promocionar, eso bueno. Participó de las clases. Después hay gente que no le conocemos la voz, la cara. Que está, bueno, lo que consideramos desde el punto de vista de la mano de obra directa es el personal que está en relación de dependencia. Todo aquello que sea un servicio, como por ejemplo el contador, el veterinario, lo que consideramos es la factura, pero no es mano de obra, ¿se entiende? Bueno, y un poco acá lo que no sé quién comentaba hoy, que tenemos distintas labores. Labores intelectuales, que por ahí el famoso depende de cómo lo costeamos. Bueno, eso es una tarea intelectual que debemos desarrollar y aplicar a la gestión de la empresa. Después tenemos tareas manuales, que como bien menciona su palabra, vienen de los procesos de manufactura y de los obradores, ¿sí? Que son de laboreo físico. Hasta acá estamos, ¿verdad? Y también los podemos clasificar de acuerdo al costeo financiero en función de si son directos o indirectos. Y vamos a trabajar con la mano de obra directa, en este caso, en el paso número 5. Después vemos cómo nos incorporamos a los siguientes pasos. Y tenemos distintos sistemas de retribución que los vamos a analizar desde el costeo gerencial. Esto ya ustedes lo tienen bastante incorporado, pero lo vamos a mencionar muy rápidamente. Tenemos sistemas de retribución variables, fijos y mixtos, ¿sí? ¿Cuándo son variables los sistemas de retribución? Y no, bueno, lo tienen ahí arriba, pero quiero que me brinden algún ejemplo. ¿Conocen, escucharon hablar alguna vez de los trabajadores golondrina? Sí, un montón de veces, ¿no es cierto? Lo que hacen estos trabajadores por cuadrilla van girando cada 2 o 3 meses en distintos puntos del país y pasan de la cosecha de la yerba a la cosecha de limón, después bajan al olivo y van rotando así durante todo el país. Y generalmente a estos empleados se les paga de acuerdo a un sistema de retribución variable, les pagan por cajón cosechado. Este es uno de los ejemplos, no es el más común, pero es un ejemplo. Otro ejemplo es por hora trabajada, como las empleadas de casa de familia, que trabajan por hora, o si tenemos un empleado que se dedica a la limpieza en la industria, y le pagamos por hora, es un sistema de retribución variable. Después tenemos los fijos, que son los más comunes, ¿cierto? Que uno de los ejemplos es mensualizado, la mayoría, o creo que la mayoría cobramos por mes, un monto fijo por mes. Y acá, un paréntesis muy chiquito, no hay que confundir valores corrientes con valores constantes. ¿Ustedes conocen la diferencia? No. Bueno, nosotros cobramos nominalmente, ¿sí? La plata que tenemos de bolsillo. El mes que viene o que después tengamos paritarias y que nos aumenten nominalmente el sueldo no significa que tengamos mayor poder adquisitivo, ¿sí? Entonces, en términos constantes no implica que ese incremento, supongamos que, no sé, cobramos 1 millón de pesos para poner una animalada y sí, ojalá un sábado estaría pescando en el agua. Vamos que cobramos 1 millón de pesos y que el mes que viene cobramos 1.050.000 pesos. Aumenta nominalmente el sueldo 50.000 pesos. Pero la inflación de ese mes es mayor a ese 5%. ¿Entiendes? Entonces, nominalmente tuvimos un incremento, pero no en términos constantes. En términos constantes tenemos menor poder adquisitivo, porque el último dato de inflación fue el 12 y pico %. ¿Se entiende? En realidad perdimos poder de compra. No vamos a entrar acá, esto lo van a ver un poco más en detalle en diseño y evaluación de proyectos el año que viene, no me acuerdo cómo es la materia, pero anda por ahí. Y, bueno, vuelvo. Si yo me voy por las ramas. Me tenés que decir, ¿verdad? ¿Eso te referís a variables en función del tiempo de trabajo? Mensualizado en realidad. Que sean fijos, que todos los meses cobremos lo mismo, no implica eso. Bueno, y tenemos mixtos.
algunos que tienen un componente físico y un componente monetario. ¿Cuál es el ejemplo más claro que creo que a todos nos viene a la cabeza de un componente mixto de retribución de la mano de obra? Exacto. En un dato fijo por mes más la comisión de la cantidad de productos que venden. También. En el componente físico para los kilómetros viajados también se paga un porcentaje como un bonus que quizás se queda fuera dentro de lo legal, dentro de lo que se puede como salario, pero sí se pone un mixto como buscar mantener ese factor productivo de Bueno, vieron que yo les dije hoy que los materiales tenían un ciclo de vida, ¿sí? Un ciclo natural. La mano de obra tiene un criterio bastante similar, lo podemos analizar también como una rueda que va girando y que pone en movimiento el sistema productivo. ¿Sí? Tenemos distintas etapas dentro de esa rueda, dentro de ese ciclo, que van desde el aprovisionamiento de esa mano de obra, es decir, esto tiene más que ver con la gestión de recursos humanos, así que lo voy a mencionar para que lo tengan en cuenta y cómo se incorpora en los sistemas de costeo, pero tengan en cuenta eso, que no es algo que van a trabajar ustedes, sino que ya viene del jefe de recursos humanos. En primer lugar, el aprovisionamiento de la mano de obra, es decir, difundir la oferta, hacer las entrevistas, contratar a ese personal. En segundo lugar, el aprovechamiento de esa mano de obra, y ahí también tenemos que tener en cuenta la curva de aprendizaje, que llega a un tope. Y por último, cómo se termina ese ciclo de vida de la mano de obra. Tenemos básicamente tres formas de terminar ese ciclo, que son las más comunes. ¿Cuáles son? Así tengo mate. Despido, renuncia. Despido, renuncia, jubilación. Esas son las tres formas básicas de cerrar el ciclo de vida. El ciclo de vida de la mano de obra, ¿no? Y ahí tenemos que tener en cuenta no solo los costos que implican contratar a una persona, mantenerla, retribuirla, el costo de oportunidad de esa mano de obra que bien mencionaba Sandy, sino cómo cerramos ese ciclo. Ya sea por jubilación tiene un costo menor, por renuncia tenemos que incorporar el costo productivo, ¿sí? Porque quizás esa persona está en el pico de su ciclo, de su curva de aprendizaje y es totalmente productiva y te renuncia porque tiene un trabajo mejor. Y vos tenés que contratar a una persona que quizás no sabe tanto, la tenés que capacitar y la productividad de esa persona no va a ser la misma que te renunció. ¿Se entiende? Entonces, esa merma en la productividad o esa pérdida de productividad hay que considerarla. ¿Por qué? Porque se traducen en lo que mencionábamos hoy, el ingreso. ¿Sí? ¿Dónde estaba? Me voy tanto por las ramas que... El ciclo de vida. Bien. Y después, bueno, los costos laborales del despido, ¿sí? Indemnización, vacaciones, etc. Esto ya más o menos también. Juicio laboral, eventualmente, si no llegan a un acuerdo. Sí, Franco, alguien me dijo varios que tendríamos que llegar a las 12:30. 12:30, bueno, muy rápido, cierro en 10 minutos, lo voy a pasar lo más rápido posible, así que vamos al práctico. Y pasamos media hora para el práctico, ¿te parece? Bueno, esto también, los adicionales, esto, bueno, si quieren lo pueden leer en el capítulo 3 del libro, son 15 páginas, muy chiquitas. Esto es bastante obvio, así que no me voy a tener demasiado. Tenemos, bueno, distintos adicionales, cómo se le pagan los adicionales. Si todos tienen un recibo de sueldo, más o menos saben cuáles son los adicionales. Las cargas sociales, que pueden ser directas o indirectas también. Quiero ver si puedo pasar a... bueno, las consideraciones de pago en términos de si es un monto y una fecha exacta, si los conocemos o no. A ver si podemos pasar. Este es un recibo de sueldo de... ¿cómo era el nombre? De Luis Pérez, que es el papá de Santiago, que cobra 1.900 dólares. Bueno, acá tenemos cómo se compone. Hay una parte que la paga el empleador y una parte que la paga el empleado, las cargas sociales. Tenemos distintos ejemplos. Esto no me voy a meter acá porque ya con el caso del estudio que estamos trabajando... ¿Cómo? No vamos a liquidar sueldo. No, que lo importante no es solamente tener en cuenta cuánto se va a pagar el empleador, ¿sí? También que tener estas cuestiones que ahí están en el cuadro,
Bueno, después con los tiempos efectivos de esto también ya los trabajamos en capacidad. Este es un ejemplo, así que yo no me voy a detener en esto. Si les interesa está en el libro, ahí está súper explicado, lo pueden analizar ahí. Vamos a... Existen casos en donde nosotros lo planteamos para una sola para todos los factores de una sola manera, pero donde el tiempo efectivo, más allá del manejo de lo como calculamos para los materiales, ¿sí? De las horas, porque también existe un tiempo efectivo para la mano de obra. Y ahí de vuelta el cuello de botella te va a definir cuál es el menor. Nosotros tomamos uno solo, pero como está acá en el límite, se puede tomar cuello de botella de la mano de obra, o tiempo efectivo de mano de obra y tiempo efectivo de los materiales. ¿Sí? Lo planteamos uno es similar para las dos cuestiones, pero se puede también trabajar de manera diferencial mano de obra con Vamos a costos indirectos de la producción, que es el paso número 6 del trabajo práctico integrador. ¿Sí? Como su nombre lo indica, ustedes ya saben por qué son indirectos. ¿Por qué son indirectos? A ver. Porque no se puede asociar con certeza respecto al costo. Lo tienen súper claro. Entonces, estamos acá, ¿sí? En el escalón número 2. Lo vamos a incorporar a los costos de producción de la empresa y de la organización en este caso. Y acá voy a posicionarme en 3 aspectos muy relevantes, pero después cuando veamos costos conjuntos lo vamos a retomar. Simplemente acá lo que vamos a hacer es presupuestar. ¿Sí? Tenemos dos formas de tratar. Tenemos una forma de tratarlos, pero necesitamos una base previa. La forma de tratarlos es a través de una tasa de aplicación, que es lo que pregunté. ¿Sí su nombre? Es lo que preguntaba hoy. Es decir, yo les dije que el costeo es una herramienta para encontrar una respuesta. Y en este caso la pregunta, es ¿cuánto nos cuesta producir una unidad de nuestro producto? ¿Cuánto nos cuesta producir un litro de aceite? ¿Cuánto nos cuesta producir un contenedor de aceite? ¿Cuánto nos cuesta producir una tonelada de pelo? Etcétera. ¿Sí? Esa es la respuesta que queremos encontrar. Y ahí tenemos que tener en cuenta los costos directos de la producción, esto, el costo primo, y además incorporar esa porción y asignarle esa porción de los costos indirectos a esta unidad. ¿Entienden esta parte? ¿Cómo lo hacemos? A través de una tasa de aplicación. Les explico muy rápido con un ejemplo. Supongamos que estamos trabajando en la Serenísima, ¿sí? Tenemos múltiples objetos de costo, que son las líneas de producción. Tenemos yogur, queso y leche, son 3 líneas. Son nuestros 3 objetos de costos. Y tenemos una factura de luz de 2 millones de pesos. O agua, gas, lo que sea. Un costo indirecto de la producción. ¿Cómo le asignamos esa factura a cada uno de los objetos de costo? ¿Cómo las trasladamos a...? Bueno, eso nosotros primero tenemos que establecer las bases de distribución, es decir, cómo lo vamos a aplicar, cuál es el criterio que vamos a utilizar para aplicarlo también. Y después definimos las tasas de aplicación, ¿entienden? Esa es tu pregunta, te miro vos porque... Bueno, entonces, esto también no es tan importante, porque ya lo mencioné, lo que buscamos ahí es trasladar de forma racional la parte del costo indirecto hacia el objeto de costo, ¿entienden? Vamos acá, estas 3 tareas las vamos a realizar, ¿sí? La primera es presupuestarlos. Los vamos a llevar, se acuerdan que estamos trabajando en forma prevista, es decir, lo vamos a trasladar al Excel. Ah, bueno, yo tengo acá